Seguimos en su programa Despertar Político. Rogando a Dios que no se haya oído esa última. Bueno, ella. Eso fue Betty. Esa expresión sin contexto. Le explicamos después. Yo le hago el cuento en el aire. Sí. No, pero hazlo ahora. Hazlo ahora. Nosotros tenemos una amiga de un partido político, sin nombre, sí, que ella relajaba mucho porque la gente criticaba mucho a los llamados pica pica, que también tienen su razón de ser en los partidos y hacen su bulla y la claque en los mítines y en las actividades, en las reuniones. Exactamente, son los que vocean. Entonces un día lo estaban como humillando, maltratando, y ella dijo, ¿qué? Ella tiene una forma muy pintoresca de hablar a veces. ¿Qué tanto es lo que joden? Todos somos pica pica, lo que pasa es que algunos picamos más y otros picamos menos. Y esa frase, como a manera de broma, de diciendo de que a veces tú piensas que tú no estás solicitando como cosas y critica cuando alguien está solicitando algo mucho más pequeño tal vez que lo que tú pides, y básicamente tú estás haciendo lo mismo a diferente escala. Pero entonces era una broma interna del PRD y salió al aire cuando estábamos... No, lo que pasa es que es una cultura en el PRD principalmente, porque hay el PRM, porque ahí ese partido es un partido de vagos. En gran parte. Pero ¿cómo explícame, Linares. El presidente trabaja todos los días. Perdón. Ese partido, por su naturaleza. Yo sí se cuadró con Linares, cuidado. Ese partido, por su naturaleza, estoy hablando del PRD y el PRM, su naturaleza, es un partido de gente de una élite pequeña, donde se integraron a trabajar por la democracia de este país, pero con un pensamiento dirigido por una élite. En el 61 cuando llega llega al poder, llega a defender la democracia. ¿Y a qué tuvo que echarle mano? Bueno, a la gente que quería, a los venduteros, a los fruteros, a la gente de a pie, al jornalero como tal, a la persona, al pobre fundamentalmente. Y Peña Gómez, con Peña Gómez a la cabeza, Ángel Miolán y ese grupo de personas, lograron establecer un cuadro de solidaridad del partido, en el partido a lo interno. Entonces, ese cuadro de solidaridad que llevaba la colaboración de empresarios que trabajaban a beneficio y querían colaborar permanentemente con el PRD, fue transformado, trastornado de una forma hacia otra, y entonces muchos compañeros se dedicaron a no trabajar. Eso es histórico. Y entonces hay mucha gente ahí que llegaron a aportar económicamente hablando. Si comienzo ahora, no acabo de las personas que le han colaborado. Ahora, el PLD, que en el 73 formó un partido de cuadro, salió a pedir en jarrito, en esto, en aquello, pero esa gente se preparó, se formó profesionalmente hablando. Ahora, 20 años después, hay una camada de jóvenes PRDistas, PRMistas, que se han formado, pero se han preocupado por formarse más. ¿Para qué? Para depender de su trabajo. Pero no está de más decir que hay un grupo, que haya habido siempre un grupo de vividores, haya habido un grupo de vagos. Luis Abinader sabe lo que yo estoy diciendo. Bueno, a mí me apena escucharte decir eso. De verdad que me causa mucha tristeza escuchar a una persona a la que respeto y admiro por su intelectualidad expresarse de esa manera del Partido Revolucionario. Revolucionario. Un partido que nació de la gente. Un partido donde está primero la gente. Un partido que obviamente se conformó de jornaleros, se conformó de personas de abajo, de personas de a pie, que eran los que iban en contra del caudillismo y de la dictadura y de un régimen sangriento en el que estábamos viviendo. Al Partido Revolucionario Dominicano le debemos mucho en nuestro país en materia de democracia. Claro. Oye, no, es que yo ni siquiera le perdono a Miguel Vargas que me haya quitado mis hachos y mi himno. No lo perdono. Al Partido Revolucionario Dominicano, que está lleno de personas que tal vez vienen de los estratos más bajos de la República Dominicana, es que les debemos las mayores revoluciones de nuestro país. Y tal vez no les dio el tiempo de crecer a nivel intelectual porque estaban luchando por lo que realmente importa en la República Dominicana. Te la compro esa, te la compro. Pero que no. Estimado hermano, quiero irme a la historia.
¿Por qué Juan Bosch sale del PRD? Porque había un grupo de vividores, como dice mi compañero, gente que lo que estaban pensando en buscarse lo suyo. Entonces Juan Bosch dice, espérate, vamos a dejarle este desorden a Peña Gómez y ese grupo y voy a formar un partido con intelectuales en el 1973. Pensando que Peña Gómez no iba a recuperar el PRD. No recuperó nada. Y Peña Gómez entonces se impone ante esa clase oligarca que estaba dirigiendo prácticamente el PRD y se impone con su talento. Porque el liderazgo no se compra. Giovanni, pero sigue. El liderazgo no se sigue, compra. Giovanni, por favor. Para seguir con la historia, José Francisco no pudo detener ese desorden. Estimados seguidores, voy a citar un ejemplo. La familia Narri, que fue senador, el señor Narri aquí del Distrito Nacional, ¿qué tuvo que hacer? Irse huyendo, porque ese desorden no lo aguanta nadie. En el 2002. Esta persona quiere que tú lo mantengas en oposición, este grupo de vagos quiere que tú lo mantengas en oposición, entonces cuando llegan al poder, son como una hormiguita, un comején, que quieren llevarse todo del gobierno. Yo tengo que irme a la historia. Lo que está pasando hoy en día con este partido, este desorden institucional, es su modus operandi toda la vida. Por eso es que Luis Abinader como presidente, no me traiga fulano, espérate, con miedo. Claro. Porque sabe que son unos destructores. Y se han vuelto uno come siempre, uno come solo. Porque ahora se quieren robar el país un grupito. Son más come solo que el PLD. Y tenemos que decirle la verdad a este pueblo. Porque muchos de ellos, tengo que decirlo, Linares, y ahí termino. El político que no sabe de historia, que salga del escenario. Que el que no sabe de historia, que salga del escenario. Ahora, yo sí tengo que darle la razón a Joyce y Melenciano con un solo hombre, Antonio Guzmán, que fue el presidente de la Libertad. Una golondrina no hace verano. Detrás de Antonio Guzmán habían hombres y mujeres de valor en ese partido. Sacó los presos políticos que lucharon en contra de Balaguer, pero después de ahí, ninguno. Eso no es verdad, Giovanni. Eso no es verdad. Mira, tal y como dice Joyce, a mí me apena mucho ver ex-PRDistas hablando de esa forma del Partido Revolucionario Dominicano. Porque si nosotros hoy tenemos país, se lo debemos al PRD. Si nosotros hoy podemos decir todo lo que nos da nuestra realísima gana en estos micrófonos, se lo debemos al PRD. Si nosotros hoy tenemos leyes que disfrutamos, que aunque cogen por algún lado, seguridad social, una serie de cosas, se lo debemos al PRD. Y cuando me dicen que los PRDistas no estudiaban, toda mi vida adulta yo tengo escuchando que mientras papi fue el secretario general del PRD, incluso PLDistas me lo dicen, yo estudié gracias a Peña Gómez. Claro. Yo fui a Francia, yo fui a Costa Rica, yo fui a Alemania, yo fui al diablo gracias a Peña Gómez. Los dirigentes del PRD se formaron gracias a las relaciones internacionales que papi fomentó. Eso no me diga que no estudiaba. Que Juan Bosch dividió el PRD, entre otras cosas, no fue por la garrapata. Un resentimiento que creció ahí. ¿Por qué? Porque no le perdonaba a Peña Gómez que viniendo de abajo y siendo su alumno pudiese competir en liderazgo. ¿O es mentira? Que se dedicaron en los círculos de estudio a decir que era un enfermo, a decir una serie de vagabundería. Una pregunta. Bueno, señor. Mire, dice no me vengan a mí a decir que Narri se fue, pero después que Peña Gómez se murió. No fue antes, fue después. Y con él se fueron un viaje. No, se fueron un viaje. Espérate, mira. El gobierno del 2000, por una razón u otra, desbarató el acuerdo de Santo Domingo. Pero no me digan a mí que el PRD no tenía buenos liderazgos, que el PRD no tenía gente preparada. El PRD era un reflejo de lo que somos la sociedad. Tú ahí tenías intelectuales, tú ahí tenías oligarcas, usted tenía ahí gente de a pie. Dice Mario Puzo en su libro El Padrino: no odies al enemigo porque te afectará el criterio. No, pero yo no lo odio. Discúlpeme. No odies al enemigo porque te afectará el criterio. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy analizando un asunto por razón, no por pasión. Peña Gómez es el que recupera la segunda ola o la segunda etapa del PRD. Pero no lo dejaron. Segunda. Y era tan así que Peña Gómez se imponía con el talento y por el talento, con su talento y por su talento, ante un grupo que hoy gobierna el país. Tú dijiste una frase ahorita, hay que conocer de historia, y de historia en ese partido yo conozco.
Y yo también. Cuando el PRD se forma, el PLD se forma en el 73, Peña se preocupa por dos cosas. Primero, por desligar al PRD del comunismo y darle una ideología, centrarlo en una ideología. Pero Peña Gómez, que tenía un grupo de intelectuales alrededor, no lo podía hacer como lo hizo el PLD en su tiempo. Porque el PLD forma un partido de cuadros y de intelectuales para diferenciarse del PRD. Eso en términos ideológicos, en términos y no en términos prácticos. Peña Gómez, ¿a qué seguía acudiendo? En parte a la intelectualidad, al estudio, a la formación, pero también seguía acudiendo a lo que era la base sustentacional del PRD, que era el pueblo llano, el jornalero, el vendutero, el triciclero, el pueblo de a pie común y corriente, el pueblo de las marchas, el pueblo de los campamentos, el pueblo llano. Peña Gómez se dividía en dos, dividió el partido en dos. Un grupo de oligarcas que siempre conspiró contra Peña Gómez. Incluso Peña Gómez cuando llega al poder, el PRD cuando llega al poder en el 78, al 86, perdón, llega y tiene que reafirmar su liderazgo porque era repudiado por esa oligarquía dentro del PRD, que hoy sigue en el PRM. Pero el PRD seguía teniendo una deficiencia. ¿Cuál era? Que sus principales cuadros, estoy hablando del 70 y tanto al 90 y pico, bajito allá abajo, al 2000, y fundamentalmente del año 1986 que sale del poder al 2000, los dirigentes tradicionales, los cuadros tradicionales del PRD no se dedicaron a estudiar. Pero ¿quiénes son discúlpame, esos? Pero ¿quiénes son esos? Tony Raful, Fafa Taveras, Doña Milagros, Ibelice Prat de Pérez, Hugo Tolentino Díaz. De la oligarquía, yo te estoy hablando de PRDistas que formaron ese partido y tú le estás diciendo aquí que ese partido no tenía intelectuales y eso no es verdad. Escúcheme, compañera, por favor. Ese discursito lo implantó aquí Leonel Fernández. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso no es verdad. Pero escúcheme, compañera. El PRD está lleno de intelectuales, de personas brillantes. Pero escúcheme, compañero. Eso no es verdad. Escúcheme, Rafael, espérate, porque es conmigo que ella está discutiendo este tema. Para responderle. Ella está hablando de los enemigos tradicionales de Peña. Hugo Tolentino Díaz, Milagro Ortiz Bosch. El único que puedo sacar de ahí es mi amigo Tony Raful. Tony Raful, el único que imitaba, que veneraba a Peña Gómez. Fautolí, ¿por qué sea su líder? Porque es amigo de Peña Gómez y mostró estructura. Ahora, tú te ibas a las circunscripciones, a lo que eran región centrales. ¿En manos de quién estaba la región central 2? De Fabio Sánchez Mateo. Mañón, por ejemplo, el compañero Mañón. Compañeros que dieron su vida por el PRD y por Peña Gómez, pero no eran los compañeros que en parte podían dedicar 4 o 5 años, con algunas excepciones, al estudio pormenorizado, a montar empresas, eso que me estoy refiriendo, a montar buenas empresas, a dedicar su vida al ejercicio económico, que no lo hicieron. Eso viene a cambiar después del 2000. ¿Por qué? Porque cuando Hipólito llega al poder, a los compañeritos era más fácil nombrarlo con 15,000 pesos, porque no sabían nada que hacer. Y esa oligarquía, siguiendo dirigiendo los puestos públicos y los cargos fue que dirigieron. Discúlpame, a eso es que me refiero. Y por eso es que surge el picapiquismo. Por eso es que surge la necesidad perentoria del compañero. Por eso es que surge la necesidad. Pero ven acá, por ejemplo, Atuey de Camps y Miguel Vargas Maldonado, para ponerte 2 ejemplos. Atuey llega a secretario de la presidencia en el 78. Creo que en el gobierno de Jorge Blanco, porque era diputado antes de. Pero Atuey viene de Cotuí. Atuey se preparó en la UAS, en aquella UAS difícil. Pero Miguel Vargas llega como director de la casa. En aquel momento, con un atractivo, era empresario. En Codetel era empresario, hijo de Pedro Rivera, dueño de Indubeca.
Y Peña Gómez se fue nucleando con un grupo de gente intelectual. Y ahora, la base de ese partido, que no es lo que ocurre ahora, porque tú eres profesional con varias maestrías, maneja varios idiomas. Ahora tú te impones con el talento. Antes Fabio Sánchez Mateo no podía imponerse con el talento. Te voy a contar una historia que tú la sabes más que yo. En la comisión política del PRD llega un momento que Peña Gómez le está dando cuota a todo el mundo. La mujer, aquí va la cuota de la mujer, la juventud, qué sé yo qué. Y sale Mañoncito y dice, también la cuota de los analfabetos, que yo no sé leer ni escribir. Lo hizo diputado. Wow. Lo hizo diputado al Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Y quién era Mañoncito? Un cuadro importante de la circunscripción 3, de la región central 2. Entonces, a esa división estructural es que me estoy refiriendo. Y estoy de acuerdo contigo y con Betty cuando dicen el picapiquismo, sí, porque aquí hay mucho pica de cuello blanco y de cuello que permanentemente tienen una necesidad perentoria. Ahora, hay compañeritos que tuvieron que llegar a los puestos públicos. ¿Por qué surge? Tráeme tu currículum. Y los compañeros reaccionan y dicen, pero ven acá, para buscar votos tú no me pedí un currículum. ¿Y qué es lo que pasa ahora que tú me lo estás pidiendo? Bueno, porque el mundo cambió. Pero ¿por qué el mundo cambió? ¿Y qué han hecho los PRMistas? La gran mayoría. Hoy tú crees, por ejemplo, aquí hay jóvenes brillantes en el PRM, que ya es difícil, pero la lucha constante y permanente. Mira, el refajo se le vio tan grande esa Milagros Ortiz Bosch, con Luz del Alba, porque yo soy muy profundo en esta vaina, con Luz del Alba, que dijo, no me gusta ella, la quitan al otro día. Este bandido que está en el INAVIE, que todo el mundo sabe cuál es el padrino, que tiene millones y millones de pesos, por los cuartos, coño, no lo han quitado. A eso es que me refiero. Yo no reacciono por pasión, yo reacciono por la razón. Que esa clase política, incluyendo la del PRM, está secuestrada por la oligarquía y sigue secuestrada. Y los mejores puestos, ¿quiénes lo tienen? ¿Quiénes lo tienen? Pero yo te voy a poner un ejemplo. Tenemos el escándalo del Intran. No tenemos el escándalo del Intran. Tres incumbentes. Y todavía no han encontrado un PRMista, coño, con capacidad para que vaya al Intran. Porque la maldita oligarquía de ese partido no lo quiere. Quiere que con los cuartos lo maneje otro. Hoy, ¿qué pasó en la óptica de Bartolomé? ¿A quién era que tenían que poner durante el primer cuatrenio? ¿Al que sabía de tecnología del PRM? No, pusieron a Bartolomé. Y si no es por un escándalo y la prepotencia de mi amigo Bartolomé Pujals, ese muchacho estuviera allá en el cuadro, allá esperando. Y sigue nombrado con la terita. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, a eso es que me refiero. No estén defendiendo vaina por defenderla. Quiero decir pasión. Algo rápidamente. Está bueno el debate. Estimada usted lo profetizó que venía un segundo debate con ellas dos precisamente. Sí. No, yo voy a dejar que Giovanni termine. Hay que ver si lo profetizó o lo ellos dos tienen casi un monólogo, los dos. Un monólogo lo tienen. Quiero brevemente. José Francisco Peña Gómez siempre tuvo buenas intenciones después que sale del partido Juan Bosch. Ahora, ¿qué ha pasado? Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Linares, que esas bases, esas luchas de intereses no lo ayudaron. Y ese desorden que siempre ha vivido ese partido no lo ayudó a que pudiera concretizarse una verdadera democracia en esos partidos. Yo voy a citar varios ejemplos. Cuando gana Antonio Guzmán, porque quien les habla tiene muchas amistades, ¿qué me decía don Felipe? Que era parte de la Comisión Financiera. Yo un día en su oficina, hay fotos de un grupo de amigos bebiendo en el Palacio. Y con Jorge Blanco bebiendo whisky. Yo, don Felipe, ¿y ustedes bebían whisky? Sí, Giovanni, eso era bebiendo. Ellos lo que les gustaban beber whisky, en esa época, Green Label, bebiendo Blue, ahí en pleno Palacio, siendo Salvador presidente de este país. ¿Y qué tiene que Porque ver? es la costumbre que tienen estas personas. No, pero ya yo me retiro. Bueno, tengo que decirlo. Tú te estás sacando una cosa por lo que no, que han vivido siempre del desorden. Eso no es verdad. Es un modus operandi del desorden. Voy a citar un ejemplo. Emmanuel Esquia Guerrero lo hizo un intelectual, un jurisconsulto del derecho. Lo hizo diputado José Francisco Peña Gómez y ese grupo de tigres y armaron un caos.
Eso es lo que ha vivido ese partido. Que es una persona que tiene la capacidad, que a eso que yo quiero que ustedes dos, mis Entonces, queridas oye, hermanas y amigas, discúlpame Giovanni, con Esquea Guerrero. Tú por sabes ejemplo, muy bien por qué Guerrero Es- se retiró. Espérate, Hazme el favor, espérate, Giovanni. espérate un momento, Hazme el favor, espérate, te digo tú, Linares. Tú espérate. sabes muy bien por qué. Esquea bueno, Guerrero tiene más de 50 años con una oficina de abogados. Yo no he dicho lo contrario. Yo Yo he dicho tengo- que con usted tú sabes muy bien qué es pero lo que pasa discúlpame, ahí. yo comencé a estudiar en el 2004. 2002. Pero yo no entiendo escúchame. en qué momento Y desde esa época tengo que caer yo. Espérate. Tengo que caer yo, la Benjamín de este grupo, ¿verdad? Tengo que caer yo a defender el PRD. No, pero que no Vaina viene no a es hablar. PRD. Vaina que Pero yo no ni es siquiera PRD, viví. mi Tengo que amor. defenderlo Pero frente no a es los PRD, PRD. Mira, Dios. miren, La porque verdad, yo la tengo verdad rato es- que insulto, Escúcheme, no hay no es forma. PRD, No hay forma. no es PRD, No, es que yo no lo es dejo. PRD, Mira que es, no hay forma. es el desplazamiento. Pero ustedes lo que están defendiendo el desplazamiento, un grupo de popi, de ustedes por un grupo No, de no, no, no. popi, Yo lo por que estoy Dios. defendiendo es que tú me digas a mí que en el PRD no habían intelectuales de abajo. No, espera, yo no Lo dije que yo eso. sí lo Yo no dijiste. dije Eso eso. fue Yo lo no que dije dijiste. eso. Mira el Yo no comentario lo dije. primero. Sí lo Mira el dijiste. comentario primero que dijiste. Sí lo dijiste. Y que habían en el Bueno, PRD bueno. y que se ocuparon de Mire, pelear y en el PRD no. el PRD, Papi tenía dos postulados. Gobierno compartido y primero la gente, que eran dos postulados políticos y filosóficos. No lo dejaron. La razón de ser del gobierno compartido no era que usted juntara muchos partidos. El gobierno compartido del doctor José Francisco Peña Gómez buscaba que todas las áreas de la sociedad estuviesen representadas en el gobierno. Que estuviesen los de a pie, que tuviesen los sindicalistas, que tuviesen los gremialistas, que Exactamente. tuviesen los agricultores, los analfabetos, que todo el mundo estuviese representado. Porque el que usted no sepa leer no lo hace usted bruto. Tal vez a usted le falta tal vez roce social, le falta cultura general, pero los problemas de su sector usted lo va a conocer bien. Y por eso, cuando teníamos la lista cerrada de los diputados, usted tenía gente de la oligarquía, usted tenía gente intelectuales, usted tenía choferes de carro público. Por Peña lo tenía. Sí, pero lo teníamos y mientras la chava y viene, tú no me puedes decir que el PRD toda su historia fue así porque Peña Gómez tuvo vivo hasta el 98. Bueno, Y después hasta el del 98, ¿qué no, pasó? hasta el 2002, porque en el 98 fueron las últimas elecciones y él le dio tiempo de armar ese congreso. El PRD tuvo representaciones de toda la El clase PRD social. se comienza a dañar con el tema económico a partir del año 97, cuando en la disputa por la sindicatura de la capital, principalmente entre Miguel Vargas, Julio Mariñez y Eligio Jaque, que era del grupo de Hipólito, Miguel Vargas, que era prácticamente el grupo La Casa de Atuey y de Peña en algún momento, y Mariñez con Fello a la cabeza. Ahí eso fue papeleta, mató a menudo y Morocota se alzó con todo. 97, yo conozco muy bien esa historia. Y Miguel Vargas se le impuso a ellos. Y entonces Peña tiene que asumir la candidatura a alcalde de la capital. En el 2002 le impidieron a Nasir Atala porque era un aparecido, un desconocido para un grupo del propio gobierno. Y vendieron la candidatura de Doña Peggy, se la vendieron al PLD. Porque temían, porque es que tú... Señores, miren, yo puedo durar 2 horas aquí hablando de ese tema para que ustedes vean la desnaturalización que ha pasado con las bases. Por eso es que al PRMista hoy en día le da tanto trabajo, tantas cosas le da al PRMista de a pie, que está formado, que está preparado, y al PRDista de a pie también le da tanta lucha conseguir un buen empleo. Ustedes saben por qué, porque esa maldita oligarquía sigue todavía permanente dirigiendo los destinos de esos partidos, porque esa oligarquía ha secuestrado, no la pudo secuestrar con Peña Gómez, porque Peña Gómez se le imponía, tenía la intelectualidad, formó un grupo pequeño y también se hizo acompañar de las bases del partido. En el 94, ¿qué ocurrió? Que esa misma oligarquía le impide a Peña que asuma el 2+2 con Balaguer, ese grupo de intelectuales, porque temía a que Peña Gómez llegara al poder, y convencieron a Peña Gómez y sabía que a Peña Gómez lo iban a engañar con el 50+1. Lo sabía muy bien ese grupo de oligarcas de este país, lo sabía muy bien. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y es la desnaturalización de esa lucha de que la base, que primero la gente, esa lucha de la boca para afuera, esa lucha nada más era Peña que la llevaba y los peñagomistas. A mí me contó Deli Erasme, En mi eso gran sí amigo, estamos de acuerdo, pero la discusión original no era esa. A mí me contó Deli Erasme, en esa lucha que yo llevaba a principios del 2020, me dijo, ¿tú sabes qué fue lo que ocurrió con la generación de tu papá y con la generación de esa gente? Que ellos se prepararon para que Peña Gómez llegara al poder.
Y cuando Peña Gómez no llegó al poder, esa generación de tu papá Se quedó huérfana. se quedó huérfana. Pero esa generación de tu papá dio todo por Peña Gómez y dio todo por el PRD. Esa generación del PRD de tu papá dejó de crear empresas, dejó de crear negocios, dejó de estudiar, dejó de hacer el trabajo cotidiano para trabajar diariamente y se dedicó a cuidar al partido, porque el partido era una filosofía para esa gente. A partir del año 97 que comienza a dañarse todo esto, y más en el 2004, después del 2004, rumba abierta para baile y baile todo el que pueda. Aquí, y todavía al día de hoy, sigue la segregación racial y la segregación de clases en ese partido. Y en la mayoría, pero en ese partido, que es supuestamente que primero la gente... Hay gente que no quería saber de Peña Gómez, que lo que vivía haciendo negocio al lado de Peña Gómez. Peña Gómez formó un grupo de intelectuales, pero los intelectuales de abajo no lograron penetrar. Fíjate cómo viven. Lo que yo he dicho aquí, hablan de todo, pero no sufren de nada. Hablan de economía. En la oposición viven hablando de que la economía está mala, pero mira a ver dónde viven. De que la cosa está mala, pero ve a ver cómo vive su familia. Los principales puestos de este país lo tienen los PRMistas de abajo, o lo han tenido los PRDistas de abajo, lo han tenido los hijos de ese oligarca. Pregunto, ¿tú sabes por qué yo respeto a Farideh Raful? Porque Farideh es hija de un hombre que todo el... Farideh política desde que nació. Y por eso la critico con tanta gallardía. Pero yo no le puedo desmeritar que es hija de un tipo que andaba con Peña, que trabajó para el partido y que siempre, bueno, que se dedicó a ser un intelectual leal a Peña Gómez. Ahora hay un grupo ahí que lo que han sido es permanentemente vividores y pica pica en ese partido. Como en todos Volviendo al tema inicial, Abril. Gracias. La verdad es que esto está lleno de pica-picas ilustrados. Sí. Esto está lleno de Sí. pica-picas ilustrados. Me gusta esa frase. Como señalaba Está Abril, buena esa. muchas veces se le indirga al de abajo que es un pica-pica. Ajá, cohete, como dicen popularmente. Ahí esto está lleno de pica-picas ilustrados, de presupuestófagos, de gente que dame lo mío. Y yo estaba en un partido un día y estoy hablando, pero fulano es empresario, coño, y todo el mundo cerca del tipo. Y digo yo, fulano, tú que conoces la historia, dame el pedigrí de su tanejo. Me dice, es un pica-pica ilustrado, no te equivoques, y ha conseguido de todo. Porque aquí se vive, como yo he mencionado mucho, del lambonismo, del picapiquismo. Pero eso se ve en el de alta alcurnia, no se ve. Que tienden a ser... En lo de los negocios de alto vuelo no se ve. Que tienden a ser malagradecidos. Malagradecidos. Entonces, también, tú sabes las cosas que hizo ahí José sí estamos Antonio de Narri. acuerdo. Oye, tú sabes las cosas que hizo José Antonio Narri por el PRD. Y en el 2002 estaba cerca de su amigo Atuey de Camps. Cuando le impiden a Nasir Atal ser candidato en el 2002, se arma una disputa entre el grupo, porque le echaron la vaina a Atuey para que el partido no le permitiera a Nasir aspirar a senador, dije, porque no tenía los 5 años. Bueno, pues ese grupo de macabra suelta del PRD en ese tiempo, ese grupo de ese ganado vacuno, ahí todo el mundo enfiló cañones contra Atuey. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién apoya el PPH? A Fafa Taveras. A don Fafa Taveras apoya el PPH. Y Narri sale como candidato a senador, se desencantó y se fue del PRD. ¿Qué ocurrió finalmente? Que vendieron la candidatura de Fafa a José Tomás Pérez y la de Peggy Cabral, que era la viuda de Peña Gómez, para que Peggy no recuperara ese liderazgo de Peña Gómez. La hicieron perder las elecciones frente a Roberto Salcedo. Esa es la historia. No, Para ahí concluir- él tiene para- razón. esa es la historia. Esa Para tiene concluir, razón. PRD. Incluso Y después- dividieron por adelantado la provincia. y después- porque sabían que la fortaleza para del concluir la PRD idea, estaba mírala en, cómo se va, en mírala los cómo se va. municipios Juégatela, ven afuera aquí. del Gran Santo Déjenme Domingo. concluir mi idea. Entonces, volviendo al tema de los picapicas ilustrados, esto está lleno de eso, señores. Aquí muchas veces no se premia, dentro de los partidos, dentro de las empresas, dentro de la sociedad, no se premia el talento. Hay mucha gente ahí que están ahí preparados, con talento, que se le da la patada. Hay mucha gente ahí que están preparados ahí. Déjenme concluir, que no me boicoteen.
Aquí hay mucha gente. Salúdame a Norisbel, que la- tiene casi media hora. Saludos, Norisbel. No, yo estoy escuchando Entonces- muy feliz y muy contenta hoy, viendo que por lo menos soltaron un chingo a Sí. otro lado. Bueno, entonces, Sí, sí. como Lo señalaba. mencionaron, pero después Mire, siguieron de me- largo. Como Mire. señalaba, en las empresas, en las instituciones públicas no se premia el talento. Muchas veces hay gente ahí en el banco haciendo un trabajo fajado más que cualquiera, y serio, y se le da la batalla, tú sabes por dónde. Hola, Y negro. se utiliza su talento, pero no se le premia, no se le asciende. Pero eso que están picapiqueando o lambiendo, a eso sí, a eso se le da todo. Y yo hago la anécdota del cuento del caníbal. El caníbal lo mandaron a Harvard a estudiar y se hizo profesional, abogado, distinguido. Y le hicieron, señor caníbal, y ya usted no come gente. Dice, no, yo ahora me lo como con cuchillo y tenedor. O sea, hay mucha gente, mucho picapico de altos vuelos. Y yo reto también, porque mucha gente cree que el que medra en la política, está en lo mismo. Y yo reto, es más, yo emplazo a cualquiera político de este país, de cualquier partido, que diga que yo le he pedido $1. Yo lo emplazo. Yo emplazo a cualquier Aquí empresario. ese comentario, Yo aquí. emplazo. Quiere decir que tiene calidad moral para condenar a los pica-picas yo emplazo ilustrados. también a cualquier Sí, sí. empresario en el tema aduanal, El que yo trabajé mucho emplazamiento tiempo ahí. en Caucedo. Y a mí nadie puede decir que yo le dije, si usted no se cantea, no va a abrir Yo eso. creo que esa no es la Nadie. discusión de ahora. Buenos días, Norisbel. Noribel, tengo para decirte que el Hilario todavía se está sobando de la pelea de lengua que tú le diste ayer. Pero La yo gente no ha le di dicho, ninguna pelea de lengua. la gente ha dicho Yo de vi- todo en esas redes. Yo no le di ninguna pelea No, de ¿qué lengua. va? Yo simplemente Me tuve que untar cebo de Flandia anoche. No, Y eso, que llegó tarde al debate, que si hubiese Yo estado de simplemente estaba principio. aclarando en el contexto de algo que él dijo, o sea, simplemente eso, más nada. Él Casi mencionó nada. algo del Fondo Gadiel y el Fondo Gadiel. No, lo yo comentó mencioné muy algo de bien. Omar y usted. Él habló del Muy Gael. bien, Él le puso muy- Gael. Fue- Digo, Gael, Omar. dijo Gael, ya Sí. está bien. Omar, mira, yo te mandé el video para que no te lleve de Norisbel ¿oíste? De la discusión. No te preocupes que yo se lo enseñé antes. Para ver el contexto. O sea, miren, Omar, lo vimos recientemente y nos prometió que va a estar aquí en unos días porque tiene unos temas de comunicación habitual, le está preparando una agenda, no está yendo a muchos medios ahora y es natural, está concentrado en su trabajo, pero lo más importante es que nosotros hacemos crítica aquí a los líderes políticos con toda la decencia posible, no descalificando a nadie. Y como he dicho, lo mejor de este programa o el éxito de este programa es que ninguno de nosotros estemos de acuerdo en ningún tema, más que en el desarrollo del país. Política.